15 de diciembre de 1999. Hacía un mes que las lluvias torrenciales azotaban de manera intermitente las montañas alrededor de Caracas, la capital de Venezuela. Eso dice la ley. Ese día, todo el país votaba por una nueva constitución. Al igual que muchos otros, Miguel Arreaza estaba votando. Fui y voté. Ahí todo el mundo hablaba acerca de las terribles lluvias que caían. Había muchas personas en las radios que pedían al gobierno detener las elecciones y evacuar a la gente. Pero no hubo evacuación. El gobierno estaba seguro de que no era necesario. Es más, no existía un plan de evacuación. Eran 300.000 las personas que vivían en la zona costera, separada de Caracas por las montañas. En esa zona se encontraba el vecindario llamado Los Corrales, una mezcla de casas rústicas y hogares de clase media en las laderas y otros más cercanos al mar. Cuando Miguel Arreaza vuelve de las elecciones, él y su esposa se ponen muy nerviosos. Los ríos aumentaban rápido sus caudales. Esa noche, su hijo, Quique, los llama por teléfono. Él está con sus amigos al otro lado del pueblo. Había un río entre la casa donde estaban y la nuestra. No podían cruzarlo. Nos dijo que donde él se encontraba, las casas se estaban cayendo y que saltaban desde un techo a otro. Comenzamos a preocuparnos mucho. Los Arreaza pasaron la noche muy preocupados, mientras el ruido que venía de las montañas era cada vez más fuerte. Miguel se despierta y ve que la casa está inundada e intenta poner unos sacos de arena para impedir el paso del agua. De pronto oye un grito en la casa de su vecino. Comenzaron a gritarme, corre Miguel, que viene el río. Rápidamente fui corriendo a la casa y le grité a Maritza que sacara a la familia del sótano. Sácalos de ahí. Desde el aeropuerto, su vecino Gustavo Sardi intenta desesperadamente llegar a su hogar junto a su familia. Intenté caminar desde el aeropuerto a mi casa. No es muy lejos, son cerca de 13 kilómetros. Pero no era posible. Luego de caminar 4 horas, no podía pasar. El río de lodo que separaba a Gustavo de su familia se dirige al hogar de los Arreaza. Por suerte, la familia sube al techo justo a tiempo. Podía ver la escuela desde mi casa. Y recuerdo que en cierto momento, una de las paredes de la escuela estalló de pronto. Era ver como una gran ola se aproximaba, pero no era solo agua y lodo, sino también rocas muy, muy pesadas y grandes ramas de los árboles que caían en las montañas. Lo peor de todo era ver cómo camiones y casas enteras se acercaban. Y por supuesto personas. En un momento, simplemente nos paralizamos. Recuerdo que pensé, Nostradamus tenía razón, es el fin del mundo. Porque no sabíamos de dónde venía todo esto. Recuerdo que en ese preciso momento tomé la mano de mi papá y le dije, papá, no quiero morir. Los Arreaza están atrapados en el techo de su hogar y solo pueden ver cómo una luz de lodo destruye el vecindario de Los Corrales. Más de 100.000 casas a lo largo de la costa quedarán destruidas o sufrirán serios daños. Mientras tanto, Gustavo Sardi se dirige hacia el lugar de la tragedia. Necesita desesperadamente encontrar a su familia. Le pide a un piloto de helicóptero que sobrevuele el área para buscarlos. Cuando comenzamos a volar, lo que vi fue impactante, increíble. Luego, cuando llegamos a esta zona, vi que estaba destruida, totalmente devastada. Cuando el helicóptero llega a Los Corrales, Gustavo toma una difícil decisión. El piloto del helicóptero se detuvo en el aire, en algunos lugares en particular. Le pregunté si podía dejarme bajar, y me dijo, no puedo. En ese mismo momento salté del helicóptero, casi 4 metros. Yo salté.
Gustavo cae en el río de lodo. Está rodeado de escombros y de personas muertas. En ese momento no pensaba claramente. Solo salté. Y el río me llevó, el río me arrastró por varios metros, junto con gran cantidad de cosas. Piedras, árboles, cocinas, con todo, con todo. Los pilotos de helicópteros y los rescatistas llenaban los cielos, tratando de rescatar a toda la gente posible. Alejandro Ruiz es uno de ellos. Pensaba, bien, la próxima vez que vuelva, iré, por ejemplo, directamente a esa casa porque vi a 8 personas sobre el techo. Iba camino al aeropuerto y cuando regresé no podía encontrar de ninguna forma la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? En unos segundos te dabas cuenta de que había desaparecido. Y también las personas habían desaparecido. Gustavo, exhausto, intenta salir del río de lodo antes de que llegue al mar. Los vecinos de Gustavo, los Arreaza, también intentan escapar del lodo y encontrar una superficie más alta. No podía ver dónde estaba mi familia porque había mucha neblina. Y me caí y resbalé directo al lodo. Mis primos tomaron mis brazos y no solo sentí que algo me tiraba hacia abajo, sino que además algo me estaba llevando. Utilicé toda la fuerza que pude y me las arreglé para salir de allí. Estaba llena de lodo hasta aquí. Finalmente, Gustavo se libra del mar de lodo y escombros y sube a un techo para buscar su hogar. Cuando estaba sobre el techo de esa casa, me acerqué hasta el borde para ver qué pasaba. Estaba frente a mi casa. Gustavo se da cuenta que está sobre la casa de su vecino. Su hogar y su familia debían estar donde ahora había solo una pila de escombros. En ese momento, no puedes imaginarte por qué ocurren estas cosas. Porque el vecindario donde vivía era muy bonito. Nos ayudábamos mutuamente, intentábamos convivir. ¿Por qué suceden estas cosas? Solo culpaba a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Miles deben haberse hecho la misma pregunta mientras intentan sobrevivir a la terrible tragedia. El experto Mike Ward sabe mucho sobre estos desastres, pero nunca había visto algo tan devastador como lo que Gustavo y Miguel vivieron cuando el aluvión destruyó su vecindario en las afueras de Caracas, en Venezuela. Miguel, es difícil decir ahora qué era este edificio. Bueno, ¿Lo recuerdas? sí, era una de las casas del pueblo. Tenía 2 pisos.